Hola hermanos, buenos días o tardes, esperamos que se encuentren muy bien en sus hogares y buscando juntos alabar a nuestro Señor, ser dirigidos por un tiempo de alabanza para después pasar a escuchar la palabra de Dios. Y estamos ahora en estos tiempos que fue una primavera diferente y parece que vamos a tener un verano diferente, pero nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tenemos esperanza en que su gracia y su misericordia se manifiestan de la misma manera, no importa las circunstancias por las que pasemos. Así que dispóngase, hermano, a alabar a nuestro Dios, a adorarle, a darle honor con un tiempo de adoración y alabanza previo a nuestro mensaje dominical. Es tiempo de dar tu corazón.
siempre. Cantar, cantar. Pasos de poder nos extendió, su amor es para siempre. Por la vida que restauró, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. El sol, su amor es para siempre. Por la gracia de Dios yo permaneceré, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre. Para siempre, tu amor es para siempre, tu amor es para siempre, tu amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está conmigo, por siempre y siempre, por siempre.
Hola, vamos a continuar buscando en la palabra de Dios esto que necesitamos para seguir adelante, buscando la vida de Cristo principalmente y buscando el alimento espiritual que necesitamos para perseverar, para crecer y para entender las cosas que se van presentando no solo a nivel global, en la comunidad nacional, sino también lo que pasa dentro de nosotros, lo que pasa en nuestra vida. Cómo entendemos las cosas, sobre todo los cambios que están pasando. Una de las palabras que más se menciona en las Escrituras es la palabra testimonio. Y generalmente se habla de dos acepciones para la palabra testimonio. La primera de ellas es cuando se trata de un testigo que da fe de los hechos de un proceso legal, de una acusación y de una defensa. Lo segundo es alguien que da cuenta de un hecho relacionado con la vida de Cristo, con las cosas que hizo Cristo, que fueron transmitidas de un testigo a otro como una narración y que el Espíritu Santo fue confirmando a través de la fe y dando la certeza de que se trataba de una enseñanza de parte de Dios. Entonces, nosotros como creyentes, al vivir como creyentes, la palabra dice que hacia nuestro exterior ejercemos una influencia, es decir, damos un testimonio de lo que somos. Entonces vamos a hablar de este tema, vamos a escudriñar la palabra para ver qué nos dice, porque hemos entendido el testimonio de una manera congregacional y principalmente damos testimonio congregacional en las reuniones de la congregación. Pero en este tiempo de seclusión, en este tiempo en el que estamos dispersos, apartados, con poco contacto entre las personas, entre los creyentes, entonces el testimonio se da de una manera diferente. Así que vamos a buscar en la palabra qué era el testimonio que se daba de Cristo, qué eran aquellas cosas que daban testimonio en la vida de Cristo, que pueden ser transportados a nuestra realidad como creyentes. Entonces el título de este mensaje es Tu testimonio. ¿Palabra de Dios o palabra de hombres? Y Jesús mismo dijo que nosotros teníamos una cualidad, que nosotros, nuestra denominación, la manera en la que íbamos a ser conocidos, sería precisamente como testigos de Él. Y dice el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, hablándole Jesús a sus discípulos, al despedirse de ellos les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por estos casi 2000 años, poco más de casi 2000 años, la iglesia ha dado testimonio en estos foros, pero pareciera que en los últimos 2 meses y medio el testimonio lo hemos tenido que dar a unos pasos únicamente, dentro de las mismas paredes, a unas pocas personas con las que frecuentamos en la semana. Entonces tenemos que entender cómo podemos ser testigos en la habitación en la que estoy y en los pocos lugares a los que tengo acceso hasta este momento, y entendiendo que la transición que tenemos delante por espacio de muchas semanas va a ser diferente, va a ser gradual y nos va a llevar a continuar ciertas de las prácticas que hemos tenido de seclusión y de confinamiento. Entonces, vamos a buscar en nuestra Biblia, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos del 30 al 47. Y dice así esta palabra cuando habla Jesús. Dice el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz.
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, no habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si creéis a sus escritos, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Oremos. Padre, venimos a buscar luz, venimos a buscar vida en tu palabra, en tus escrituras. Porque no son un libro, son tu voluntad, no son una impresión, son el deseo de tu corazón, son tu plan, son tu destino para nuestra vida y para la humanidad. Venimos a entender en qué medida y cómo somos testigos tuyos en estos momentos, en este tiempo, para darte a ti la honra y la gloria. Ayúdanos, Señor, a aprender, a permanecer atentos y a perseverar para que esto redunde en encontrar fe, buscando tu palabra, tu dirección, y que encontremos fe para vivir día a día. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, interesante este pasaje en el que se menciona varias veces el testimonio, y Jesús trata de exponer en qué consiste lo que da testimonio de Él. Y eso es útil para saber qué es lo que en el día de hoy puede dar testimonio acerca de mí a las personas que están a mi alrededor. Pero, como dice el título de este mensaje, que no se trate de las palabras que yo quiero dar como testimonio de mi vida, sino que sea el testimonio de lo que Dios es y de lo que Él ha hecho en mi vida. Hay una diferencia muy importante. Pero antes de empezar a analizar este pasaje, veamos un poquito el contexto. ¿De qué estaba hablando Jesús antes de empezar a abordar este tema del testimonio acerca de Él y cuáles eran los factores que conformaban el testimonio de Cristo? Bueno, antes de esto tenemos que entender que hay un peligro con el testimonio. Y la gran confusión que ha habido en todas las edades, en todas las culturas, en todas las religiones, es atribuirle a Dios palabras de los hombres y atribuirles a los hombres palabras de Dios. Y esa es una gran confusión que ha causado hasta nuestros días un desorden en las ideas y ha generado y ha entorpecido el mensaje que Dios quiere traer a la humanidad. Y también es importante resaltar acerca de nuestra condición como creyentes, que somos denominados como testigos, pero no testigos de las experiencias que yo he tenido o testigos de las cosas que yo he hecho, sino somos llamados a ser testigos de las obras de Dios. Esperemos que lleguemos a esta conclusión después de analizar este pasaje. Pero antes de estos versículos que acabamos de leer, quiero que pensemos en esta idea de que cuando uno en la noche observa el cielo estrellado, cuando no hay nubes y uno puede observar las luces en el cielo, hay dos posibilidades. Hay una posibilidad de que esa lucecita que estemos observando
sea una creación de Dios, es decir, sea un cuerpo celeste, puede ser una estrella, una galaxia, una nebulosa, un clúster de estrellas, pueden ser cosas hechas por Dios, pero cabe la posibilidad de que lo que estemos observando sea un satélite hecho por el hombre. A la distancia puede ser que no haya mucha diferencia, es un puntito luminoso, pero solo acercándonos y observando con detenimiento su movimiento, su intensidad, su patrón de movimiento, podemos entender si se trata de una creación divina, es decir, un cuerpo celeste creado por Dios, o algo de hombre. Algo similar pasa con el testimonio. Tenemos que buscar que lo que sea visto por los demás sea realmente la obra de Dios en nuestras vidas y no mis experiencias, ni mis anécdotas, ni mis vivencias, aunque estas pueden ser buenas, aunque estas pueden ser edificantes, aunque estas pueden ser ilustrativas. Bueno, en los versículos anteriores de este capítulo Jesús trató de demostrarle, hacerle entender a quienes lo cuestionaban, a los fariseos, de que Él era igual a Dios, porque lo acababan de cuestionar porque había sanado a una persona en el día de reposo. Y Él les dice, pero no hay ningún problema porque Dios es el Señor del día de reposo, el Señor es el Señor, Él tiene control y dominio del día de reposo también. Y Jesucristo se declaró igual a Dios en obras, dice que el versículo 21, que porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces Jesús dice, yo soy igual al Padre en las obras que yo voy a hacer. También dice en el versículo 22, unos versículos antes de nuestra lectura, también dice que es igual a Dios en juicio, dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces es la segunda razón por la que Jesús, delante de los fariseos que lo cuestiona, se pone al nivel de Dios diciendo que tiene esa característica divina de poder ejercer juicio. Y en el versículo 23 dice que es igual a Dios en honor. Dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, ese era el tema del que estaba hablando antes Jesús, que era igual a Dios y que por lo tanto se podía dar testimonio. Había elementos que daban testimonio de Él. Y lo que quiero que pensemos al analizar este pasaje es que Jesucristo, para proclamarse como un Dios, dijo que había un testimonio triple que confirmaba su divinidad. Y no se trata de que nosotros usemos estos tres elementos para demostrar nuestra divinidad, por supuesto, sino que se trata de que estos mismos tres elementos que dan testimonio de la divinidad de Cristo son aplicables a nuestra vida como creyentes, como personas, como almas rescatadas por esa divinidad. Es decir, que somos testigos de esa divinidad que vino y nos rescató de la muerte, nos rescató de la separación eterna de Dios. Y en este triple testimonio que Jesús dice, el primer elemento de este testimonio, Jesús dice que se trata de otra persona. Dice en los versículos 30 y 35 que leemos, pero el importante es el 35, dice acerca de Juan el Bautista, que Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbraba, y dice de los que le seguían en algún tiempo a Juan el Bautista, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Es decir, como Juan el Bautista vino a dar testimonio de que llegaba el Mesías, entonces era uno de los factores que daban testimonio acerca de Cristo, de que Jesucristo era el Mesías. Y esto fue muy claro, ¿verdad? Fue muy claro porque Jesús siguió los pasos, buscó a Juan el Bautista, fue bautizado por él, le dijo a sus discípulos que él era el Elías, era el enviado que Dios había anunciado. Y se trataba de un hombre que Dios había escogido, un hombre que tenía un propósito, un hombre que tenía una fe en lo que Dios iba a hacer
y un hombre obediente a su propósito. Entonces, ¿cómo podemos transportar esto hasta nuestros días? Bueno, uno de los elementos de nuestro testimonio hoy en día que damos hacia nuestro alrededor, hacia las personas, es que nosotros nos asociamos con otros creyentes, con personas maduras que tienen un propósito, con personas maduras que tienen una fe activa. Por eso dice que era antorcha que ardía. Personas que tienen una fe activa, que arde dentro de ellos, estamos asociados a esas personas. Esas personas tienen sabiduría, es decir, que alumbran, como decía que Juan el Bautista alumbraba, y esas personas pueden dar testimonio de nosotros mismos acerca de nuestra fe, sobre todo acerca de nuestra conversión. Miren, yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa, y en esa empresa había otro creyente. Un compañero de trabajo me preguntaba, oye, pero Manuel, ¿acaso tú no crees que fulanito en la posición en la que está, no crees tú que él tenga tentación de hacer tal o cual cosa mala o la haga? Y entonces esa fue mi oportunidad de ser el Juan el Bautista de este hermano y decirle, no, por lo que lo conozco yo creo que no. Aunque tengo oportunidad de eso, creo que no lo haría. Y esa es una parte de nuestro testimonio, es que nosotros estemos asociados a otros creyentes que tienen una fe activa, que conocen las Escrituras y que puedan dar testimonio acerca de nuestra vida y de nuestra conversión. No necesariamente decir que somos perfectos y que hemos superado todos los problemas de nuestra vida, pero que pueden hablar acerca de lo que Dios ha hecho acerca de nuestra vida. Es por eso, hermanos, que no es sano que una persona, un creyente, viva aislado, viva ajeno, que no tenga amigos cristianos, que sus personas más cercanas no sean otros creyentes que pueden dar testimonio de él cuando una persona inquiere acerca de ellos. Entonces, el primer testimonio que tenía Cristo, él menciona que fue Juan el Bautista, esta antorcha que ardía y alumbraba y que causaba regocijo cuando estaba cerca de ella. Entonces, esa sería como una tarea, algo que tenemos que revisar. Si en nuestra vida tenemos hermanos cercanos, tenemos creyentes cercanos que nos conocen, que conocen acerca de nuestro crecimiento espiritual, las luchas que pasamos, y que ellos pueden ser como que un testigo cuando alguien más pregunte, que ellos pueden ser alguien que dé fe de lo que está pasando en nuestra vida. El segundo elemento que da testimonio en la vida de Cristo, y Jesús dice que es un nivel más importante, porque dice, pero hay un mayor testimonio que el de Juan. Y lo que dice Jesucristo es que son las obras que Él está haciendo. Todas las cosas que Él hacía, dice el versículo 33, mas yo tengo mayor testimonio que Él, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, el segundo elemento de aquello que da testimonio acerca de mí, de lo que soy, es las cosas que hago cotidianamente, mis acciones, mis palabras, mis ideas expresadas de manera escrita, verbalmente, a través de las cosas que yo creo, sea mi trabajo o sea una creación artística. Eso da testimonio también, esas obras dan testimonio de mí. Pero hay algo muy interesante aquí, no se trata de cualquier obra buena que yo haga. No se trata de cualquier cosa que a mí se me ocurre que puede ser buena y yo la hago y esa es una obra que da testimonio de mí. Entonces hay una característica importante de estas obras que dice el versículo 36, son las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Es decir, no son las que a mí se me ocurrió, lo que a mí se me ocurre que puede ser una buena obra, sino que tiene que ser aquello que me dio el Padre para que yo lo cumpliese. ¿Y cómo me lo va a dar? Me lo va a encomendar cuando yo lea sus Escrituras y entienda que esa es una necesidad que yo puedo suplir. Me lo va a comunicar cuando yo vea visualmente una necesidad y Él me mueva a compasión para hacer algo con respecto a eso. O me lo va a confirmar cuando uno de estos hermanos que están cercanos a mí
me solicita, me pide o me encomienda o me pone el reto de llevar a cabo una obra o de seguir un rumbo en mi vida espiritual. Entonces, una componente muy importante del testimonio que damos son las acciones que llevamos a cabo cotidianamente, tanto las planeadas como las no planeadas, como las espontáneas, como las emergentes. Todas estas obras tienen que seguir un patrón, que tienen que relacionarse con algo que Dios nos ha pedido que cumpliésemos. Un ejemplo es que la palabra dice acerca de los huérfanos y las viudas, que la iglesia tiene que proveer para ellos, ayudarles porque están necesitados e indefensos, no tienen quien les ayude. Tenemos que encontrar en nuestra vida y en la vida de la iglesia quiénes son esos huérfanos y viudas. Si ya no hay tantos, tenemos que buscar a alguien que esté en una condición de necesidad para que estas obras de Cristo den testimonio. Ahora, no se trata de tratar de hacer cosas buenas, sino que simplemente por el conocimiento que tenemos de Dios, por seguir su ejemplo, porque estamos llenos de gracia y de compasión que Él nos ha dado, porque la ha sentido por nosotros podemos actuar en consecuencia, sintiendo compasión y sintiendo misericordia, siendo generosos, ayudando, sirviendo. Y es interesante cómo Dios le da a cada persona, a cada creyente, le da una claridad acerca de cómo cumplir esta meta de tener obras. Déjenme, les doy un ejemplo muy sencillo. Mi hijo se acaba de mudar a su departamento y obviamente no tiene ningún mueble, y un familiar le ofreció un mueble, un sofá, y entonces no solo le ofreció el sofá, sino le ofreció los medios para transportarlo y todo. Entonces yo observé que esta persona que se ofreció a prestarle el mueble, que en todo el proceso estaba esta persona tan contenta que más pareciese que esta persona estaba recibiendo el favor a estar haciendo esta persona el favor. Entonces, algunas personas Dios les ha dado esta capacidad de cuando hacen una acción o replican una obra de Cristo, experimentan gozo, experimentan propósito, experimentan que hay llenura en su vida. Y esto constituye un testimonio importante delante de un mundo que es individualista, de un mundo que es egoísta, un mundo que es materialista, de un mundo que es consumista. Las buenas obras que vienen de una mente centrada en Cristo dan un testimonio muy importante de lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y el Señor nos quiere transportar esas obras a nosotros para que las hagamos. La tercer componente del testimonio que se da acerca de la divinidad de Cristo es la palabra misma, y esto es lo más importante. Jesucristo siempre fue alguien que utilizó la palabra de Dios para recordar que Él había sido enviado por Dios y que tenía un propósito dado por Dios. Ahora, en este caso, en este pasaje, así como en la predicación anterior, cuando Jesús habla de aquellos que oyen la palabra y creen en la palabra, Él da un ejemplo negativo, es decir, cuando los discípulos no creyeron que Jesús los pudiera salvar o resguardar de la tormenta que se venía sobre la barca. Aquí también Jesús usa un ejemplo negativo. Cuando habla de la palabra de Dios y cuando nosotros damos testimonio de la palabra de Dios, la expectativa es que la palabra de Dios traiga luz a las personas para que ellos decidan arrepentirse, pedirle perdón a Dios y poner su confianza en el Salvador que Dios ha enviado. Pero la palabra, al ser expuesta como parte de nuestro testimonio, también puede tener otro resultado en las personas. Y es el que nos dice esta parte del pasaje. Nos dice en los versículos del 37 al 47 que al Jesús exponer continuamente la palabra de Dios, quienes lo escuchaban, especialmente la gente que tenía una formación religiosa rígida, los que estaban aferrados a la ley y no veían la posibilidad de que el Mesías pudiera venir en la forma de una persona como Jesús, ellos rechazaron la palabra, dice el versículo 38. Dice que debido a que rechazaban la palabra, no quisieron buscarle a Él, al Mesías, a Jesucristo.
y al no buscarlo daban evidencia de que solamente les amaban su religión y no amaban a Dios. Es el inciso C, dice el versículo 42. En consecuencia, como esto, no quisieron recibir a Jesús, solamente lo recibían cuando veían la oportunidad de obtener más evidencia para acusarle delante de los romanos o delante de las autoridades del templo. Daban muestras de que buscaban solamente su honor y no el honor de Dios al llevar su religión. Y por último, llegó un momento en que no quisieron escuchar más la palabra. Pero toda esta consecuencia de este testimonio no significa que la palabra no tuviera poder. De hecho, estaba cumpliendo su función, porque la función de la palabra es que una persona toma la decisión de creerle a Dios para acercarse a Él o no creerle para rechazarlo. Y hermanos, como parte de nuestro testimonio vamos a encontrar las dos cosas. Vamos a encontrar gente que recibe la palabra como algo que necesitaba, como una medicina que necesitaba, y vamos a encontrar muchas personas que la rechazan, que no se quieren acercar a ella, que van a poner distancia de nosotros porque les compartimos la palabra, no van a querer escuchar nuestras palabras cuando tengan que ver con la palabra de Dios. Pero eso no significa que estamos dando mal testimonio, al contrario, según este pasaje, al Jesucristo dar testimonio de las palabras de Dios, causó una reacción y una decisión en su audiencia. Ellos dijeron, no, rechazamos, no queremos escuchar, pero está bien porque es la forma que Dios utiliza para escoger a su pueblo, para escoger a los creyentes, para encontrar a aquellos a quien Él ha escogido de antemano. Entonces tenemos este triple testimonio de la divinidad de Cristo, el de Juan el Bautista, las obras que Jesucristo mismo hizo en su ministerio junto con sus discípulos y la palabra de Dios que continuamente Jesús citaba, ejemplificaba, explicaba y enseñaba y vivía como ejemplo en su vida. Y estos tres mismos elementos pueden estar y deben estar presentes en nuestra vida. Recuerden, personas de fe, creyentes, cercanos a nosotros, que pueden dar testimonio de nosotros y que nosotros también podemos dar testimonio de ellos delante de no creyentes o de otras personas. La obra de Cristo manifestándose en las acciones que llevamos a cabo cotidianamente. Y la palabra de Dios que estudiamos, conocemos y utilizamos en nuestras conversaciones regulares. Utilizamos para dar consejo, utilizamos para exhortar, utilizamos para retar a las personas. Eso es lo que compone el testimonio, no nuestro, sino el testimonio de Dios. Y hay alguna cosa muy importante acerca del testimonio. Que el testimonio, a fin de cuentas, busca validar que la información que se lleva es verdadera. Mire, en el versículo 36 que leímos, Jesús dijo, y estas cosas dan testimonio de mí. Y lo importante de ese testimonio, dice enseguida, es que el Padre me ha enviado. Lo más importante de tu testimonio, se trate de personas creyentes allegados a ti que pueden dar testimonio de ti, se trate de las obras que cotidianamente estás mostrando en tu vida como consecuencia de tu fe, o se trate de la palabra de Dios que comunicas, enseñas o vives. Lo importante de eso es que la gente pueda decir, esto viene de Dios. Lo que te pasó, lo que tú me estás mostrando, viene de parte de Dios, que el Padre me ha enviado. Eso es lo que la gente quiere saber. No quiere saber si tuviste una experiencia hermosa, terrible, si tuviste en tu vida hubo cambios increíbles, que hubo un rescate milagroso, que hubo altibajos increíbles, que el Señor te salvó de situaciones muy graves. La gente lo que quiere saber es, ¿viene de Dios? ¿O es solamente que me estás platicando una historia tuya? Por eso Jesús hizo este énfasis. Estas cosas dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Usted estará de acuerdo conmigo que nos emociona mucho cuando una persona nos dice, Dios me ha mostrado esto.
Dios me ha revelado esto para compartirte. Dios me dijo acerca de esta situación. Siempre que comienza una frase con estas palabras, ponemos atención y nos emociona por lo que puede seguir a continuación. Y nuestro testimonio, Dios y el Espíritu Santo lo van a conformar para que la gente pueda decir, el Padre te ha enviado, Dios te ha enviado para que me digas esto. Dios te envió para que comunicaras, por eso le voy a hacer caso a Dios, por eso voy a ponerle atención a Dios, porque te envió a ti para que me dijeras esto a través de tu testimonio. Así que, hermanos, tenemos una gran oportunidad de seguir viviendo nuestra vida como creyentes, de seguir dando testimonio de Él. Miren la manera en la que se presenta estos tres elementos. El más importante, la base, es la palabra de Dios actuando en nuestra vida. Nosotros conversando la palabra de Dios, enseñándola, ejemplificándola, exhortando con base a ella, animando con base a ella, no con nuestras propias palabras, no con nuestras propias emociones. En segundo lugar, apoyados en la palabra, las obras de Cristo visibles en nuestra vida, nuestra compasión, nuestra misericordia, nuestra generosidad, nuestro amor incondicional, nuestras obras sacrificiales. Y en tercer lugar, creyentes espirituales que están cercanos a nosotros y que pueden dar testimonio de nuestra vida. Ese es el triple testimonio de la deidad de Cristo que puede ser útil hoy para que la gente diga, Dios te ha enviado para que me comuniques esto. Dios te ha enviado para que me hables acerca de la salvación de Dios. De manera que cuando la gente vea en su panorama, en su vida, un cielo estrellado y vea una luz en el firmamento y la pueda observar con mayor detenimiento, no vea algo hecho por los hombres, no vea una cosa insignificante que tiene una vida temporal, pasajera, y que en pocos meses se le acabará la pila y se va a caer a la atmósfera otra vez y va a ser consumida. Mejor que cuando vea esa cosa pueda encontrar algo que viene de parte de Dios, algo que es creación de Dios, algo que es permanente hasta que Dios así lo determine. La palabra de Dios dice que somos testigos de hechos maravillosos. Dice en Hechos, en el libro de Hechos 10:39 dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Dios te bendiga.